Mi familia me dejó sola en la cena de Navidad y se llevó mi dinero para emprender un crucero familiar. Cuando regresaron, vendí todos los bienes y ya no tenían dónde vivir. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y deja en los comentarios la ciudad desde donde la lees para saber hasta dónde ha llegado. El aroma de canela y pay de manzana inundaba mi cocina mientras colocaba la última tarjeta con nombres pintada a mano alrededor de la mesa. Con 70 años aún me enorgullecen esos detalles. Alicé el mantel bordado que fue de mi madre y acomodé el centro con ramas de pino y velas rojas. Perfecto, susurré, retrocediendo para admirar mi trabajo. La mesa estaba puesta para 12, mis 3 hijos con sus parejas, 5 nietos y yo. La cena navideña, como cada año desde que Francisco falleció hace 25, estaba lista. Miré el reloj. 2:30 de la tarde. Llegarían a las 4, tiempo justo para ducharme y ponerme el vestido verde oscuro que compré para esta noche. Al girar hacia la escalera, mi celular vibró en la barra de la cocina. Era Roberto, mi hijo mayor. Pensé que preguntaría si traía vino extra o si la pequeña Emilia podía usar el cuarto con la mecedora que adora. «Hola, cariño», contesté ilusionada. «Oye, mamá», su tono me detuvo. «Escucha, hubo un cambio de planes». Apreté el teléfono. «¿Cambio de planes? ¿Qué quiere decir?» «No iremos a la cena de Navidad», soltó de corrido. «De hecho, ninguno irá. Decidimos hacer algo diferente este año». Me dejé caer en una silla. «¿Diferente? No entiendo». Carraspeó. «Estamos en un crucero todos. Patricia y yo, Luisa y Diego, Miguel y Jimena. ¿Y los niños?» «¿Un crucero?», repetí sin comprender. «Pero es Nochebuena, llevo cocinando desde ayer». «Sí, fue de último minuto», explicó con fingida naturalidad. «Luisa encontró una oferta increíble. 15 días por el Caribe. No podíamos dejarla pasar. El aparato pesaba en mi mano. ¿Por qué nadie me avisó? Yo también pude ir». Silencio. «Mamá, ¿sabes que te mareas y no había espacio? Las cabinas alcanzaban justo para nuestras familias inmediatas». Familias inmediatas, dolió más de lo esperado. «¿Cuándo salieron?», pregunté tratando de no temblar. «Esta mañana ya navegamos», oí risas y el tintinear de copas. «Mamá, debo colgar, hay una bienvenida en la cubierta principal». «Feliz Navidad, sí, te llamaremos al volver». La llamada terminó antes de responder. Permanecí sentada en la mesa vacía, teléfono en mano y rodeada del olor de un banquete que nadie probaría. Fui por mi bolso, saqué mis lentes y la tarjeta bancaria. Con dedos temblorosos abrí la app y allí estaba. Un retiro de $1,280 de mi cuenta hace 3 días, descrito como Cruceros Pullman Tour. Las piernas flaquearon y me dejé caer otra vez. Usaron mi dinero, mis ahorros, sin pedirlo, para irse de vacaciones sin mí. Afuera empezaba a caer nieve, copos delicados en el alféizar. Los observé, sin sentir nada. El pavo en el horno estaría listo en 1 hora. Las batatas ya estaban listas para recalentar. Las tartas de manzana y calabaza se enfriaban sobre la encimera. Mi mirada se desvió hacia el árbol de Navidad en la sala, parpadeando con luces y cubierto de adornos que había ido juntando durante décadas. Debajo descansaban regalos envueltos con esmero, uno para cada hijo, cada nieto, cada yerno y nuera, escogidos con cariño, envueltos con cuidado. Me levanté con las piernas temblorosas y volví al comedor. 12 platos puestos, 12 sillas, 12 tarjetas con nombres. Tomé la de Roberto, luego la de Elisa, luego la de Miguel, y una por una recogí las de sus parejas e hijos. Fui apilándolas con orden. Luego guardé los platos extra, los cubiertos sin usar, los vasos intactos. Reduje la mesa a un solo lugar, el mío. Mientras caía la noche afuera, me senté en la cabecera de la mesa, con las luces navideñas reflejándose en la ventana detrás de mí. Pude ver mi reflejo, una anciana, sola en Nochebuena, con un banquete preparado para seres queridos que eligieron no venir. Pensé en llamar a alguien, tal vez una vecina,
o a mi hermana en Galicia, pero el orgullo me dejó las manos quietas. No podía soportar tener que dar explicaciones. En vez de eso, me serví un plato de comida para la que ya no tenía hambre y llené una copa del vino caro que había comprado para la ocasión. Brindé frente a las sillas vacías. «Feliz Navidad para mí», susurré, mi voz rebotando en el silencio de la casa. Al probar el pavo, que me supo cartón, me hice una promesa. Esta sería la última Navidad en la que me dejaría tratar como si no importara. La última vez que mis hijos verían mi amor como algo que se usa y se tira cuando conviene. No tenían ni idea de lo que les esperaba al regresar de sus vacaciones. Ni la menor idea. Esa noche, después de guardar la mayoría de la comida intacta y envolver las sobras que me alimentarían durante semanas, me descubrí incapaz de dormir. Mi recámara se sentía inmensa, llena de ecos de una familia que había decidido dejarme sola en Navidad. Me levanté y subí al ático, bajando el viejo baúl de cedro que guardaba los restos de mi vida. Dentro había álbumes de fotos, cartas y recuerdos, pruebas físicas de una vida entera de sacrificios hechos por hijos que no pudieron regalarme ni una sola festividad. El primer álbum que abrí mostraba a Francisco y a mí, jóvenes y radiantes en el día de nuestra boda. Él se veía tan guapo con su uniforme de la Marina, su sonrisa amplia y sincera. Estuvimos casados apenas 6 años cuando un infarto se lo llevó a los 34, dejándome viuda con 3 niños pequeños, Robertú de 5, Elisa de 3 y Miguel de apenas 18 meses. Toqué el rostro de Francisco con la punta de los dedos, recordando el miedo que sentí. Era 1979 y de pronto estaba sola con 3 hijos y una hipoteca. El seguro de vida de Francisco cubrió casi toda la casa, gracias a Dios. Pero no era suficiente para mantenernos por mucho tiempo. El siguiente álbum mostraba a los niños creciendo, el primer día de clases de Robertú, el recital de ballet de Elisa, los partidos de béisbol de Miguel. Lo que las fotos sonrientes no contaban era que trabajé en los empleos durante 15 años para mantener ese techo sobre sus cabezas. Secretaria durante el día, mesera 4 noches por semana. Mi hermana Natalia cuidaba a los niños esas noches y yo volvía cuando ya estaban dormidos, con los pies hinchados y la espalda hecha trizas. Pasé las páginas de Navidades anteriores en las que lograba conseguir para cada hijo exactamente lo que quería, aunque eso significara quedarme sin ropa nueva o sin botas decentes para el invierno. Cumpleaños donde me desvelaba haciendo pasteles elaborados porque no tenía para comprarlos en la pastelería. Una foto me hizo detenerme. La graduación de preparatoria de Robertú. Él sonreía de oreja a oreja con su toga y birrete, sosteniendo las llaves del coche usado que yo había logrado comprar con cada centavo que ahorré y cada hora extra que trabajé durante 6 meses. Lo que no mostraba la foto era que seguí manejando mi propio coche hasta que se descompuso por completo en plena carretera 2 años después. En otro álbum me encontré la carta de aceptación a la Universidad de Luisa. La habían admitido en Complutense de Madrid, la escuela de sus sueños, con una beca parcial. El resto de la matrícula casi me dejó en la ruina, pero nunca le conté eso. Volví a hipotecar la casa en silencio, con la cabeza en alto. Cuando se graduó y consiguió su primer empleo en una editorial en Distrito Centro, sentí su triunfo como si fuera mío. Después llegaron los años de rebeldía de Miguel, las llamadas del colegio, los pequeños líos con la ley, los trabajos que no lograba mantener. Encontré el recibo del abogado que contraté cuando lo atraparon con marihuana a los 19 años. $3.00 que no tenía, puestos en una tarjeta de crédito que tardé años en pagar. Detrás de los álbums estaban los títulos de propiedad. La casa principal, comprada junto a Francisco, refinanciada 2 veces para costear la universidad de los chicos. La cabaña junto al lago, que compramos el año antes de que Francisco muriera, que estuve a punto de vender en los tiempos difíciles, pero que, de alguna forma,
logré conservar. Y el terreno baldío que Francisco heredó de su padre, que guardé porque él siempre hablaba de construir ahí una casa de vacaciones para la familia. Las 3 propiedades están ahora solo a mi nombre. Francisco se aseguró de eso antes de morir, para protegernos a mí y a los niños. Cerré el baúl y me acerqué a la ventana, mirando el patio cubierto de nieve donde mis hijos solían hacer muñecos y jugar con bolas de nieve. Aún pago para que lo mantengan, aunque apenas puedo agacharme para cuidar un jardín. Toda mi vida se la dediqué a darles estabilidad, oportunidades, una base firme para que construyeran su propio camino. Renuncié a lo mío, trabajé hasta la extenuación, enterré mis propios sueños, todo para que tuvieran lo que Francisco y yo soñamos darles. ¿Y así me lo pagaron? Robando mis ahorros para irse de crucero sin siquiera invitarme. Me limpié las lágrimas de rabia mientras el amanecer asomaba en el horizonte. El dolor se estaba transformando en algo más duro, más frío. Yo los crié mejor que esto. Les enseñé sobre el respeto, la familia, la gratitud, o eso creía. A medida que los primeros rayos del sol se colaban por mi habitación, proyectando sombras largas en el piso, bajé las escaleras. Las luces del árbol de Navidad seguían parpadeando, burlonas en su alegría. Las desconecté de un tirón, dejando la sala en la fría luz azul de la mañana. Caminé hacia mi oficina, un cuartito junto a la cocina que antes era una despensa. Adentro, un escritorio gastado, mi vieja computadora y un archivo con documentos importantes. Saqué mi libreta de direcciones y busqué en la letra L. Lorenzo Domínguez, el compañero de universidad de Francisco, abogado especializado en bienes raíces. Habíamos mantenido contacto a lo largo de los años, tarjetas navideñas, alguna que otra llamada. Era momento de hacer una de esas llamadas, porque si mis hijos pensaban que podían desecharme así como así, estaban por aprender una lección muy costosa sobre el valor de la familia. Elena, ha pasado tanto tiempo. La voz de Lorenzo sonó cálida y familiar a través del teléfono, a pesar de los años. ¿Cómo estás llevando las cosas? Dudé. No sabía cómo decirle al viejo amigo de mi difunto esposo que pasé la Navidad sola mientras mis hijos andaban de fiesta en un crucero pagado con mi dinero robado. He estado mejor, Lorenzo, dije al fin, mi voz más firme de lo que esperaba. Necesito asesoría legal sobre mis propiedades. Hubo un silencio del otro lado. Por supuesto, ¿quieres venir a la oficina? Puedo agendarte mañana. A la mañana siguiente me vestí con esmero. Un traje azul marino que compré hace años para contratos, graduaciones, un collar de perlas que Francisco me regaló en nuestro 5º aniversario. Necesitaba sentirme entera, digna, aunque por dentro me estuviera rompiendo. La oficina de Lorenzo estaba en una casa victoriana renovada en el centro, con madera pulida y bronce reluciente. Me recibió con un abrazo, su rostro surcado por más arrugas de las que recordaba, su cabello completamente plateado. «Te ves bien, Elena», dijo mientras me guiaba a una silla cómoda frente a su escritorio. Logré esbozar una pequeña sonrisa. «Eres muy amable, Lorenzo. Los dos sabemos que tengo cada uno de mis 70 años encima». Él soltó una risita, pero enseguida se puso serio. «Ahora dime, ¿qué pasa?» Sonabas preocupada por teléfono. Solté todo de golpe, la cena de Navidad, los preparativos, la llamada de Roberto, descubrir que habían sacado dinero de mi cuenta, los viajes en los que nunca me invitaron. Con cada palabra mi voz se hacía más firme, el dolor se transformaba en determinación. «Ya veo», dijo Lorenzo cuando terminé, entrelazando los dedos. ¿Y estás segura de que usaron tu dinero sin permiso? Completamente. Nunca le di acceso a Roberto para retirar nada. Debió obtener la información de mi cuenta de alguna manera. Lorenzo asintió despacio. Eso es abuso financiero a personas mayores, Elena. Podemos tomar acciones legales. Negué con la cabeza. No quiero ir por ese camino. Al menos no todavía. Respiré hondo. Lo que quiero saber es esto. La casa, la cabaña junto al lago. El terreno vacío. ¿Todo sigue a mi nombre, cierto? Sí, confirmó sacando un expediente. Después de que Francisco falleció, todo se transfirió a ti.
Nunca añadiste a ninguno de los hijos a las escrituras, a pesar de que te lo sugerí para fines de planificación hereditaria. Bendita sea mi terquedad, murmuré. Dime, Lorenzo, legalmente, ¿qué puedo hacer con esas propiedades? Son tuyas, Elena. Puedes hacer lo que quieras con ellas, venderlas, rentarlas, regalarlas. Me miró por encima de sus lentes. ¿Qué es exactamente lo que estás pensando? Me incorporé, más erguida. Quiero venderlas todas, rápido, antes de que mi familia regrese de sus viajes. Las cejas de Lorenzo se alzaron. ¿Todas? ¿Incluso la casa principal? Sobre todo la casa principal, dije con firmeza. Elena dijo con suavidad, es una decisión muy grande, una que a veces se toma en medio de la emoción. Quizá deberías... Lo interrumpí. Lorenzo, pasé 45 años en esa casa, crié a mis hijos ahí. Cada rincón guarda un recuerdo. ¿Pero sabes qué ven mis hijos cuando la miran? No esperé su respuesta. Signos de pesos. Ven su herencia. Propiedad. Lo que pueden sacar de mí cuando ya no esté. Me incliné hacia él. Encontré algo cuando buscaba las escrituras. Un folleto de Jardines del Alba, un hogar de retiro, con notas en la letra de Roberto sobre cómo convencer a mamá de que ya es hora. Planeaban meterme en un asilo, Lorenzo. Después de las fiestas, cuando regresaran de sus viajes. El rostro de Lorenzo se ensombreció. Ya veo. No, no ves, dije, con la voz quebrándose un poco. Mis hijos, por quienes lo di todo, estaban planeando quitarme mi casa, mi independencia y mi dignidad. Solo estaban esperando el momento adecuado. Me recompuse enderezando la espalda. Me niego a ser una carga con la que tengan que lidiar. Me niego a ser un estorbo en sus planes. Y, sobre todo, me niego a dejarles una fortuna que claramente no se merecen. Lorenzo me miró un largo momento y luego asintió. Está bien, Elena. Si estás segura de que esto es lo que quieres, te voy a ayudar. El mercado está fuerte ahora mismo. Probablemente podamos vender las 3 propiedades rápido, sobre todo si ponemos precios competitivos. Bien, dije. Una extraña calma me envolvía. Quiero estar en un lugar mío, algo pequeño, manejable, que yo elija antes de que regresen. Es poco tiempo, pero es posible. Sacó una libreta legal. ¿Y qué hacemos con las cosas que tienen en la casa? No lo había pensado. Los hijos todavía tenían cuartos llenos de sus cosas, cajas de recuerdos que yo había guardado para ellos, muebles que habían reclamado pero que seguían conmigo porque no cabían en sus casas. Que todo se vaya a una bodega, decidí. ¿A dónde irás, Elena? ¿Lo has pensado? Por primera vez desde que tomé esta decisión sentí un cosquilleo de emoción. Hay un conjunto de departamentos pequeños cerca del parque. Siempre me ha encantado pasar por ahí cuando salgo a caminar. Tienen balcones con vista al estanque de los patos. ¿Los condominios del Mirador? Son preciosos, coincidió Lorenzo, y definitivamente están dentro de tu presupuesto, especialmente después de estas ventas. A medida que íbamos resolviendo los detalles, sentía cómo se me quitaba un peso de encima. Durante décadas cargué con esa responsabilidad. La casa, el mantenimiento, los impuestos, los recuerdos dulces y dolorosos. Me quedé porque creí que mi familia lo necesitaba. Un punto de reunión, un legado. Pero ellos mismos me demostraron cuánto valoraban ese legado cuando me dejaron sola en Navidad y me robaron el dinero. Cuando salí de la oficina de Lorenzo, ya teníamos un plan armado. Él se encargaría de contactar a los agentes inmobiliarios esa misma tarde. Las propiedades estarían publicadas antes de que terminara la semana. Con un poco de suerte, ya estaría instalada en mi nuevo hogar antes de que el barco de mis hijos llegara. Mientras manejaba de regreso a casa, por esas calles conocidas donde crié a mi familia, sentí algo que no me esperaba. Libertad. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión solamente para mí, sin pensar en cómo afectaría a mis hijos, sin dejar de lado mis necesidades por las suyas. Me daba miedo. Me emocionaba y, sobre todo, se sentía correcto. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividades que apenas me dejaron tiempo para pensar en la traición de mis hijos. Lorenzo cumplió su palabra y me conectó con Mary Ellison, una agente especializada en ventas rápidas.
Estas propiedades son joyitas, señora Vargas, dijo Mary en nuestra primera reunión. Sus ojos brillaban mientras recorría mi casa. El mercado está ardiendo y hay poca oferta. Si las ponemos a buen precio, se van volando. Y así fue. La cabaña junto al lago se vendió primero, apenas 3 días después de ponerla a la venta, a una pareja joven buscando un lugar para escaparse los fines de semana. Pagaron en efectivo, lo que permitió cerrar rápidamente. El terreno baldío fue el siguiente, adquirido por un desarrollador que ya conocía el área. Solo con esas 2 ventas ya tenía lo suficiente para mi nuevo depa y una buena reserva económica. La casa principal, mi hogar por 45 años, tardó un poco más. Pero al final de la segunda semana, ya teníamos varias ofertas. Acepté la de una familia con 3 niños pequeños. La madre tenía lágrimas en los ojos mientras caminaba por el jardín. Puedo imaginar a los niños jugando aquí, dijo, sonriéndome. Esta es una casa donde se crean recuerdos. Asentí, recordando cómo empujaba a mis propios hijos en el columpio que alguna vez estuvo bajo el roble. Sí, lo es. Mientras avanzaban las ventas, encontré el lugar perfecto para mi nueva vida. Un departamento de 2 recámaras en el segundo piso de El Mirador, con un balcón que daba justo al estanque de los patos, tal como lo había imaginado. El edificio tenía elevador, un pequeño gimnasio y un espacio comunitario donde los vecinos se reunían a tomar café por las mañanas. A mi edad, la idea de tener vecinos cerca era reconfortante en vez de molesta. El depa necesitaba una manita de gato. La cocina era de los 90 y la alfombra ya estaba muy gastada. Pero era mío, no una cápsula de historia familiar, ni una vitrina de expectativas. Un nuevo comienzo. Cada día que pasaba, mi determinación se hacía más fuerte. Hubo momentos de duda, por supuesto. Veces en que me encontraba parada en el cuarto viejo de Roberto, pasando los dedos por las marcas de altura en el marco de la puerta, o sentada en la repisa de la ventana en el cuarto de Luisa donde solíamos leer cuentos juntas, y me dolía el corazón de tantos recuerdos. Pero entonces me venía a la mente esa Nochebuena, la casa en silencio, la comida intacta, la llamada que lo cambió todo, y la duda desaparecía, reemplazada por una firme decisión. Contraté una mudanza para empacar solo lo que quería llevarme. Mi cama, mi sillón favorito, unas cuantas fotos familiares elegidas con cuidado, el escritorio de Francisco, lo básico de mi cocina y objetos personales que no podía dejar atrás. Todo lo demás iría al guardamuebles de los niños o sería donado. ¿Estás segura de que quiere dejar el comedor?, preguntó el jefe de mudanza, mirando la mesa de cerezo macizo que había sido testigo de tantas comidas familiares. Es una pieza valiosa. Miré la mesa recordando la Nochebuena pasada, 12 lugares reducidos a uno solo. Estoy segura, dije con firmeza. No lo voy a necesitar allá donde voy. A medida que se acercaba el día de la mudanza, fui revisando la casa con paciencia, habitación por habitación, decidiendo qué conservar, qué guardar para mis hijos y qué donar. Era como excavar las capas de mi propia vida, cada objeto cargado con su propio peso de recuerdos. En el escritorio viejo de Roberto encontré una caja de zapatos llena de tarjetas de cumpleaños que le había dado a lo largo de los años, cada una con una nota escrita a mano. En el closet de Luisa estaba el vestido de graduación que cosí a mano cuando no podíamos pagar el que ella quería de la tienda departamental. En el cuarto de Miguel encontré la guitarra que le compré para su cumpleaños número 16, la que tocó durante 3 meses antes de dejarla por un nuevo pasatiempo. Coloqué estos objetos en cajas cuidadosamente etiquetadas, junto con otros recuerdos que pensé que algún día querrían. El resto, muebles que habían dejado, trofeos de la infancia, proyectos escolares viejos, lo guardé en la unidad de almacenamiento que renté para ellos. 2 días antes de que mis hijos regresaran de sus cruceros, me paré por última vez en mi casa vacía. Las paredes estaban desnudas, los cuartos resonaban con la ausencia. Solo el comedor permanecía intacto, ya que los nuevos dueños habían pedido comprar la mesa y las sillas junto con la casa.
Caminé lentamente por cada habitación, despidiéndome del espacio que había cobijado a mi familia durante décadas de alegrías y penas. En la cocina recordé cuando le enseñé a Luis a hornear galletas. En la sala reviví las mañanas navideñas, las fiestas de cumpleaños, las noches de películas. En el patio trasero imaginé las carnes asadas del verano y las guerras de bolas de nieve en invierno. Esta casa fue mucho más que paredes y techo, fue la base de nuestra vida familiar. Y ahora me alejaba de ella. Pero al cerrar la puerta con llave por última vez y dejar la llave bajo el tapete para los nuevos propietarios, como habíamos acordado, no sentí tristeza sino una profunda sensación de que todo estaba en su lugar. Ese capítulo de mi vida había terminado. Era momento de comenzar otro. Mi nuevo departamento me recibió con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas grandes, iluminando posibilidades en vez de fantasmas. Pasé mi primera noche allí, acomodando y reacomodando mis cosas, dándole mi propio toque al espacio. Colgué algunas fotos queridas, Francisco con su uniforme de la Marina, los niños cuando aún eran pequeños y me adoraban sin reservas. Mis padres en su aniversario número 50, pero dejé la mayoría de las paredes vacías, listas para nuevos recuerdos. Esa noche me senté en el balcón con una copa de vino, viendo a los patos deslizarse por el estanque mientras el sol poniente convertía el agua en oro líquido. Por primera vez en semanas me permití imaginar la reacción de mis hijos cuando regresaran y encontraran que su casa de la infancia había sido vendida, su herencia convertida en efectivo, su madre desaparecida. Habría sorpresas, sin duda. Enojo, seguramente. Quizás incluso acusaciones sobre mi salud mental. No soy ingenua respecto a cómo algunos hijos adultos reaccionan cuando los padres mayores afirman su independencia. Pero yo ya estaba preparada. Lorenzo me había ayudado a actualizar mi testamento, eliminando a mis hijos como beneficiarios directos y estableciendo fideicomisos para la educación de mis nietos. También había preparado un poder legal duradero, nombrando a mi hermana Natalia, y no a mis hijos como la persona encargada de tomar decisiones si yo llegaba a incapacitarme. Me había protegido de sus manipulaciones, al tiempo que aseguraba el futuro de mis nietos. Fue el mejor equilibrio que pude encontrar entre el amor que aún sentía por mi familia y la necesidad de defenderme. Mañana regresarían, mañana sabrían lo que su traición les había costado. Pero esta noche dormiría en paz en mi nuevo hogar, libre de una casa demasiado grande, de recuerdos demasiado pesados y de hijos que me habían dado por sentada una vez más de la cuenta. La llamada llegó a las 9:17 a.m. Estaba tomando café en mi balcón, viendo a un anciano alimentar a los patos, cuando el nombre de Roberto apareció en la pantalla de mi celular. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Hola», mantuve la voz neutra como si fuera un día cualquiera. «Mamá». Roberto sonaba desesperado. «¿Dónde estás? ¿Qué está pasando?» Tomé un sorbo de café con calma. «Estoy en casa». «No, no estás. Acabamos de llegar a la casa y hay otra familia mudándose. Dijeron que te la compraron a ti. Así que fueron directamente desde el crucero a la casa». Por supuesto que lo hicieron. Necesitaban dejar el equipaje, ducharse en sus propios baños, dormir en sus propias camas. Durante sus 15 días de vacaciones, ni una sola llamada para saber cómo estaba. Ni un solo mensaje preguntando si todo iba bien. Sí, vendí. La casa, respondí tranquila, y la cabaña del lago, y el terreno de tu papá. El silencio invadió la línea. Luego, como si Roberto tapara el teléfono para hablar con alguien más, escuché voces alzadas al fondo, el tono chillón de Luisa, la voz grave de Miguel. «Mamá». Roberto volvió a hablar, forzando la paciencia. «¿Cómo que vendiste la casa? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde nos vamos a quedar cuando vayamos a verte? ¿Dónde están nuestras cosas?» Me mudé a los condominios El Mirador. En cuanto a sus pertenencias, las puse en una bodega. Ya pagué 3 meses. Después es su responsabilidad. Le di la dirección y el código de acceso. Las llaves las tiene el encargado.
Esto es una locura, Roberto balbuceó. No puedes simplemente... Ni siquiera hablaste con nosotros. Así como ustedes discutieron sacar $12.08 de mi cuenta de ahorros para su crucero familiar, respondí con la misma calma. O como hablaron de internarme en Jardines del Alba después de las fiestas. Otro silencio, esta vez más pesado. ¿Cómo supiste? Empezó a decir, pero se detuvo. Mamá, eso solo era una investigación. Estábamos viendo opciones para el futuro, nada más. Mi futuro, lo corregí, que ahora está asegurado, en un hogar que yo elegí, pagado con el dinero de propiedades que eran mías. Pero esas propiedades eran nuestra herencia. Se oyó de repente la voz de Luisa. Roberto debió ponerme en altavoz. No tenías derecho a venderlas sin consultarnos primero. Apreté con fuerza mi taza de café. Tenía todo el derecho, Luisa. Las escrituras estaban solo a mi nombre. Una herencia se recibe cuando estoy muerta. Y, a pesar de lo que parece que desean, todavía estoy muy viva. No es justo, mamá, intervino Miguel. Nunca dijimos que queríamos que murieras. No, solo querían quitarme de en medio en un asilo mientras repartían mis cosas. Mucho más delicado, respondí. Estás exagerando todo esto, dijo Roberto, con un tono condescendiente. Solo estábamos empezando a pensar en el futuro, en tu futuro. Y no eres una jovencita, mamá. No, ya no lo soy, estuve de acuerdo. Por eso decidí tomar las riendas de los años que me quedan, en lugar de dejar mi destino en manos de unos hijos que me abandonaron en Navidad y me robaron el dinero. No robamos nada, empezó Luisa. Roberto sacó $12.08 de mi cuenta, sin mi conocimiento ni permiso, para pagar un crucero familiar al que ni siquiera fui invitada. Interrumpí. ¿Cómo le llamarías tú? Nadie respondió. Mamá, dijo por fin Roberto, ahora con un tono más suave, casi suplicante. Estás molesta y lo entiendo. Pero vender todo es una reacción muy drástica. Hablemos. ¿Dónde estás? Vamos para allá y lo solucionamos. Pude casi verlo. Esa cara de adolescente atrapado llegando tarde contando con el amor de su madre para que no le cayera el castigo. No, Roberto, no hay nada que solucionar. Las ventas ya son definitivas. No puedes estar hablando en serio, dijo Luisa, la voz quebrada. Y todos nuestros recuerdos en esa casa. Y papá, ¿cómo pudiste venderla sin nada más? Mencionar a Francisco me dolió en el alma, pero no cedí. Su padre estaría horrorizado por cómo me han tratado. Él se partió el lomo para que no me faltara nada después de su muerte. ¿Crees que estaría de acuerdo con que usaran mi dinero a mis espaldas? ¿Con que planearan meterme en un asilo para quedarse con mis cosas? No fue así, protestó débilmente Miguel. Fue exactamente así, repliqué. Y ya puse fin a todo eso. ¿Y ahora qué se supone que hagamos?, exigió Luisa, la rabia reemplazando el impacto inicial. Apenas bajamos del crucero. Necesitamos bañarnos para poder dormir. Estoy segura de que puedes pagar un hotel con lo que queda en mis $12.18, dije con sarcasmo. O quizás podrías quedarte con tus amigos. Eso habría hecho yo, si me hubieran incluido en sus planes de vacaciones familiares. Esto es un absurdo, soltó Roberto, dejando atrás su tono conciliador. Estás actuando como una niña caprichosa, no como una mujer de 70 años. ¿Perdiste la cabeza? En realidad, la encontré, respondí. Durante años, puse sus necesidades antes que las mías. Mantuve una casa demasiado grande para mí. Conservé propiedades que no usaba porque algún día serían suyas. Cocinaba sus platillos favoritos. Cuando venían de visita, sus cuartos siempre estaban listos, como si todavía fueran niños que podrían regresar en cualquier momento. Moldeé mi vida alrededor de la suya. ¿Y cómo me lo pagaron? Excluyéndome de sus planes navideños y vaciando mis ahorros. Respiré profundo. Se acabó. Ahora mi vida me pertenece. Mi dinero es mío. Mi casa es mía. Te vas a arrepentir, dijo Luisa, su voz helada.
Cuando estés vieja, sola y necesites ayuda, vas a lamentar habernos alejado. Sus palabras dolieron, pero me negué a mostrarlo. Ya estuve vieja y sola esta Navidad, Luisa. La diferencia es que ahora lo elijo en mis propios términos, no porque mis hijos me hayan dejado de lado. Bien, respondió Roberto con un tono duro, cargado de enojo. Si así lo quieres, perfecto, pero no vengas llorando cuando te des cuenta del error que cometiste. No lo haré, prometí, y colgué la llamada. Me quedé sentada un buen rato después, viendo a los patos en el estanque, con el café enfriándose entre mis manos. El enfrentamiento fue como lo imaginé: sorpresa, rabia, acusaciones, intentos de hacerme sentir culpable. Pero lo que me sorprendió fue lo poco que dolieron sus palabras. El dolor de Nochebuena había sido una herida abierta y cruda. Esto era como presionar un moretón que ya empezaba a sanar. Dolía, pero de forma tenue, distante. Mi celular vibró de nuevo, un mensaje de Patricia, la esposa de Roberto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Los niños están destrozados porque ya no podrán visitar la casa de la abuela. Espero que estés satisfecha contigo misma. No respondí. En lugar de eso, apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y me recosté en la silla, cerrando los ojos ante el sol de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que rendirle cuentas a nadie. La sensación era aterradora y liberadora a la vez. Mientras estaba ahí, escuché un golpecito suave en la puerta del departamento. Por un instante me tensé, preguntándome si mis hijos ya me habrían encontrado, pero al abrir, vi a una señora mayor, de pie, con una maceta pequeña entre las manos. «Hola», dijo con una sonrisa cálida, «soy Margarita, del 4C. Te vi mudarte ayer y quería darte la bienvenida al mirador». Me quedé mirándola por un segundo y luego le devolví la sonrisa, aceptando la planta. «Soy Elena. Gracias por la bienvenida. ¿Gustas pasar a tomar un café?» Cuando Margarita entró en mi nuevo hogar sentí algo inesperado, el primer brote frágil de un nuevo comienzo. Habían pasado 6 meses desde aquel día en que contesté esa llamada crucial de mis hijos. 6 meses de cambios, de crecimiento, de descubrir quién era Elena Vargas más allá de ser madre, viuda y guardiana de una casa familiar vacía. La primavera dio paso al verano y mi balcón se llenó de hierbas y flores. Pinté el departamento con los colores que siempre me gustaron, pero que a Francisco le parecían demasiado atrevidos. Un verde salvia suave en la sala, un terracota cálido en la cocina. Cambié la alfombra vieja por pisos de madera, más amables con mis rodillas y mucho más elegantes. Pero lo más importante, construí una vida nueva. Cada mañana me uní al grupo del café en el salón común, donde hice amistad con Margarita, la que me dio la bienvenida, y con Arturo, un profesor de literatura retirado que comparte mi amor por las novelas de misterio. 3 veces por semana iba a clases de aeróbicos acuáticos en el centro comunitario. Los martes era voluntaria en la biblioteca leyendo cuentos a los niños. Estaba más ocupada, más conectada, más yo misma que en décadas. Mi relación con mis hijos seguía rota. Tras aquella confrontación, pasaron semanas sin contacto. Luego vinieron mensajes de texto formales y cautelosos. Roberto me avisó que ya habían vaciado la bodega. Luisa preguntó por la caja de recetas de su abuela. Miguel quería saber sobre unos recuerdos deportivos antiguos que no encontraba. Respondí a esas preguntas prácticas, pero sin involucrarme emocionalmente. La herida aún estaba abierta, la traición demasiado profunda. Intentaron acercarse, claro. El Día de las Madres llegaron tarjetas con mensajes cuidadosamente neutrales. Mi cumpleaños en junio trajo llamadas incómodas, pero ninguno se disculpó por lo que hicieron y yo no estaba dispuesta a fingir que no había pasado nada. Mis nietos eran otra historia. Emilia, la hija de 12 años de Roberto, fue la primera en acercarse, mandándome una tarjeta hecha a mano con un mensaje que me partió el alma. «Te extraño, abuela. No es lo mismo sin poder ir a tu casa». La llamé en cuanto la recibí.
asegurándole que aunque la casa ya no estaba, yo seguía aquí. Organizamos su visita a mi nuevo hogar y Roberto, a regañadientes, la dejó un sábado por la tarde. «Está padrísimo, abue», exclamó ella, explorando mi condominio con entusiasmo genuino. «Desde tu balcón se ven los patos». Aquella visita abrió una puerta. Pronto, los demás nietos comenzaron a venir también, a veces con sus padres esperando incómodamente en el coche, otras veces los dejaban por unas horas. Los llevaba al parque, les enseñaba a hornear en mi nueva cocina, los ayudaba con la tarea en mi comedor, más pequeño pero aún acogedor. A través de ellos mantenía un lazo con mi familia, mientras establecía límites claros con mis hijos. Pero hoy era diferente. Hoy se cumplían exactamente 6 meses desde que me mudé al Mirador y había invitado a mis 3 hijos y solo a ellos a cenar. Sin esposas, sin nietos, solo nosotros. Mientras preparaba una comida sencilla de pollo al horno con verduras, sentí una calma extraña. No se trataba de reconciliación ni perdón, aún no. Se trataba de claridad, de decir lo que necesitaba decirse, sin enojo ni prisa. Llegaron juntos, presentándose como un frente unido. Roberto, aún apuesto a sus 46 años, con las sienes comenzando a encanecer. Luisa, elegante a sus 44, con un vestido que seguramente costaba más que mi hipoteca mensual. Miguel, con aire juvenil a sus 42, jugueteando con las llaves del coche como si ya quisiera salir corriendo. «Pasen», dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar a mi hogar. Mi nuevo hogar, al que ninguno había venido antes. «Gracias por venir», murmuraron saludos corteses. Sus ojos recorrían el espacio, notando cada rincón transformado. Ya no estaban las antigüedades ni reliquias familiares que llenaban nuestra vieja casa. En su lugar, piezas nuevas que elegí pensando solo en mí. Un sofá seccional cómodo, ideal para mi estatura. Cuadros que reflejaban mi gusto, no el de Francisco. Una televisión moderna colgada en la pared donde veía mis programas favoritos sin pedir disculpas. «Está lindo», comentó Luisa, sorprendida. «Muy moderno». «Gracias», respondí señalando hacia el comedor. «Tomen asiento, la cena está lista». Nos acomodamos en mi mesa, lo bastante pequeña para obligarnos a vernos a los ojos, pero sin sentirnos apretados. La había puesto con mi nueva vajilla, no la de porcelana que usamos durante décadas. Después de servir la comida, tomé mi lugar y miré a mis 3 hijos. Esos adultos que salieron de mi cuerpo, que crié con amor y sacrificio, y que me lastimaron tan profundamente. Antes de comer, quiero decir algo. Comencé con voz firme. Hace 6 meses tomé una decisión que los dejó a todos en shock. Vendí propiedades que ustedes daban por hecho que heredarían. Me mudé sin consultarles. Construí una vida distinta a la que imaginaron para mí. Roberto intentó interrumpir, pero levanté la mano. «Por favor, déjenme terminar. Esto ya no se trata de culpas. Se trata de comprensión». Los miré a cada uno a los ojos. Durante 45 años, desde que su padre murió, me definí como su madre. Todo lo que hice, trabajar en varios empleos, mantener la casa, renunciar a mis propios sueños, lo hice por ustedes. Y no me arrepiento de ese sacrificio. Fue mi decisión tomada por amor. Hice una pausa y bebí un sorbo de agua, pero en algún momento ese sacrificio dejó de ser valorado y se volvió una expectativa. Me convertí en una conveniencia en sus vidas, la niñera gratis, la anfitriona de cada fiesta, la guardiana de sus cuartos de infancia. No una persona con necesidades y sentimientos propios. «Mamá, eso no es justo», protestó Luisa. «Siempre te hemos valorado». «Ah, sí», pregunté en voz baja. «¿Eso es lo que llaman aprecio? Cuando tomaron mi dinero sin consultarme, cuando planearon internarme sin preguntarme qué quería, cuando me dejaron sola en Nochebuena, después de que pasé días preparando una cena para todos ustedes, ninguno fue capaz de sostenerme la mirada. No lo digo para herirlos», continué bajando el tono. «Lo digo porque, a mis 70 años, por fin entendí que ser honesta es más importante que ser amable. Aprendí que amar no significa permitir que me traten como si no contara».
Nunca quisimos hacerte daño, dijo Miguel con voz apagada. Simplemente no pensamos. Exactamente, respondí. No pensaron, ni en mí, ni en cómo me sentía, ni en el ejemplo que estaban dando a sus propios hijos sobre cómo tratar a sus padres cuando envejecen. Respiré hondo. Pero he tenido 6 meses para pensar, para reflexionar, para decidir qué tipo de relación quiero con ustedes de ahora en adelante. Y he decidido que me gustaría que lo intentáramos otra vez, no como madre e hijos, sino como adultos que se respetan mutuamente. Roberto levantó la vista, con sorpresa en los ojos. ¿Quieres reconciliarte? Quiero construir algo nuevo, aclaré. La relación anterior no funcionaba, nos trajo hasta este punto roto, pero tal vez podamos crear algo más sano, con límites claros y respeto mutuo. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó Luisa con cautela. Significa que soy una persona con vida propia, expliqué, que no estaré disponible según su conveniencia, que no voy a permitir que me den por sentada, que no tendrán acceso a mis finanzas ni tomarán decisiones sobre mi futuro sin mi participación total. Me serví un poco de pollo antes de continuar. También significa que me gustaría conocer mejor a mis nietos. Me gustaría que me invitaran a reuniones familiares, no como anfitriona, sino como una invitada deseada y bienvenida. Y cuando de verdad necesite ayuda, me gustaría poder pedirla sin miedo a que me pasen por encima. El silencio cayó sobre la mesa mientras asimilaban mis palabras. Luego, para mi sorpresa, Roberto habló. «Lo siento, mamá», dijo con la voz áspera por la emoción. «Tienes razón en todo. Te tratamos como si fueras una extensión de nosotros, no como una persona. Y lo que hicimos en Navidad no tiene perdón». No fue su mejor momento, reconocí con una pequeña sonrisa, pero no es imperdonable, solo es inolvidable. Al empezar a comer, la conversación se deslizó, con cautela hacia temas más seguros, las actividades de los nietos, noticias del vecindario, mis nuevos amigos en el mirador. La tensión no desapareció por completo, pero se alivió. Para cuando llegó el postre, una sencilla tarta de manzana con la receta de mi madre, hablábamos casi con normalidad. Cuando se fueron esa noche, Luisa me abrazó y susurró: «Me gusta tu nuevo lugar, mamá. Te va bien». «Gracias», respondí. «Es porque lo elegí para mí, no para nadie más». Después de que se fueron, me senté en el balcón al atardecer, viendo las luciérnagas danzar sobre el estanque. La noche no curó mágicamente todas las heridas ni borró el pasado. Aún habría momentos difíciles, patrones viejos que romper, nuevos límites que mantener. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz con mi decisión. No solo había recuperado mi independencia financiera, sino algo mucho más valioso, mi autoestima, mi derecho a ser tratada con dignidad, mi voz. La casa ya no estaba, sí, pero yo, Elena Vargas, con 70 años y finalmente siendo quien soy de verdad, seguía aquí, más fuerte, más sabia y libre. Esa noche, después de la cena con mis hijos, me quedé sentada un largo rato en el balcón, dejando que el murmullo del agua en el estanque y el vaivén de las luciérnagas me arrullaran. No había perdonado del todo, no aún, pero ya no sentía rencor. La paz no siempre llega con fanfarrias. A veces se posa sobre ti en silencio, como una manta ligera, sin que te des cuenta. A la mañana siguiente me desperté con una energía distinta. El cielo estaba despejado, el aire olía a pan recién hecho del horno comunitario. Y decidí que hoy sería un buen día para llenar la alacena. Tomé mi bolso de tela, mis lentes de lectura y caminé al supermercado de la esquina, ese donde el chico de la caja ya me conocía por nombre. Entré al pasillo de las verduras. Y mientras trataba de alcanzar una bolsa de espinaca fresca en el estante más alto, sentí como el mundo se me ladeaba. Mi rodilla izquierda, esa vieja enemiga de inviernos húmedos, cedió. No tuve tiempo de pues,
No fue un golpe fuerte, pero el susto me dejó sin aliento. Me incorporé como pude, luchando contra la vergüenza más que el dolor. Y entonces lo vi. Un hombre de unos 70 y tantos, camisa de cuadros abrochada hasta el cuello, con una boina azul marino y mirada tranquila. ¿Ya estaba a mí? ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó, su voz pausada, sin urge asentí. Pero él no me dejó sola. Me ayudó a levantarme, se aseguró de que no me hubiera golpeado la cabeza y me acompañó hasta «No es nada, solo una mala pisada», dije, intentando restarle importancia. «A mi edad, nada puede ser algo mañana». «Mejor tomes un momento», me contestó con una media sonrisa. Me presentó su nombre, Ernesto Rivera. Había sido bibliotecario en la Universidad de Salamanca durante 3 décadas. Viudo desde hacía 7 años. 2 hijas adultas, una en Texas, la otra en Canadá. Vino a El Mirador hace 1 año, tras vender su casa, buscando lo mismo que yo, un lugar donde pudiera envejecer en paz, pero no en soledad. Intercambiamos algunas palabras más. Nada íntimo, solo lo justo. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que me sentía cómoda, como si no necesitara probar nada, como si mi historia pudiera quedarse entre mis labios y aún así él me estuviera escuchando. ¿Le parecería mal si la acompaño de vuelta a casa?, me preguntó cuando vio que me levantaba. Me parecería muy bien, respondí, y por primera vez en mucho tiempo dejé que alguien caminara a mi lado. Desde aquella mañana, Ernesto se convirtió en parte de mis días, no porque lo buscáramos con intención, sino porque los pasos nos seguían llevando a los mismos lugares: la biblioteca del centro, el café de los jueves, el mercado de los sábados. Era como si nuestras rutinas, sin querer, se hubieran entrelazado. Con el tiempo comenzamos a llamarnos para pasear juntos por el parque. Él llevaba pan para los patos, yo preparaba termos de té. Caminábamos sin prisa, hablando de libros, de plantas, de los absurdos del noticiero, nunca de hijos. Era como si ambos supiéramos que ese terreno estaba minado y que nuestra complicidad no necesitaba abrir esas heridas. Una tarde de domingo, mientras compartíamos una banca a la sombra de los álamos, me miró con una expresión suave y dijo: «Sabe, Elena, no estoy buscando una compañera de vida, ya la tuve y la amé profundamente. Pero lo que sí extraño es compartir el silencio con alguien que no lo llene de ruido». Yo asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. A veces, la soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia de gente que no te ve. «No necesito que me salven», le dije. «Solo agradezco no sentirme invisible». Nos volvimos eso, cómplices. No amantes, no pareja, compañeros de existencia. Personas que se reconocen sin juzgarse, que caminan juntas sin apurarse, que entienden que a cierta edad la ternura vale más que la pasión y el respeto más que cualquier promesa. Ernesto comenzó a venir conmigo a los talleres de lectura en la biblioteca. Se hizo querido entre los niños por su voz pausada y sus cuentos de selvas y trenes. En el grupo de aeróbicos, las señoras murmuraban cosas con picardía cuando nos veían llegar juntos. Yo solo sonreía. Que hablen. Por fin tenía a alguien con quien reír después de los chistes, con quien mirar las mismas flores por segunda vez sin sentir que repetía algo. Una noche, mientras llovía suavemente y él me dejaba frente a la puerta de mi departamento, me tomó la mano y dijo: «Gracias por dejarme entrar en tu vida, aunque sea con los zapatos mojados». Yo apreté su mano y le respondí: «Gracias por no querer secarme a la fuerza». Ese era nuestro acuerdo tácito: no invadir, no imponer, solo estar. Porque después de todo lo vivido, solo eso necesitábamos: alguien que se quedara sin que se lo pidieran. Y así pasaban los días, suaves, tranquilos, llenos de conversaciones sin urgencias. No necesitábamos planes grandiosos. Bastaba con el banco bajo el árbol, el té con canela, y saber que mañana, al despertar, alguien pensaría en ti con una sonrisa. Ernesto y yo nunca hablamos del futuro. A nuestra edad no se planea a largo plazo, se agradece el hoy.
Pero con el paso de los meses, nuestra compañía dejó de ser casual para volverse esencial. No por dependencia, sino porque había algo en su presencia que me recordaba a mí misma, a la Elena de antes, la que reía con facilidad, que encontraba belleza en las pequeñas cosas. Una mañana cualquiera, mientras preparábamos galletas de avena para llevar al centro comunitario, él me miró con una de esas sonrisas que no necesitan sonido. «¿Tú sabes que esto, lo que tenemos es raro, verdad?», preguntó. Asentí. No por raro, sino por auténtico, en un mundo que nos empuja a emparejarnos, a definir todo con etiquetas. Nosotros habíamos construido algo sin nombre, pero con raíces profundas. Era amistad, sí, pero también era más. Un refugio, un lugar seguro. No necesitábamos dormir bajo el mismo techo para sentirnos acompañados. No necesitábamos jurarse nada. Éramos dos personas que se encontraban cada día con gusto. Y eso, a cierta edad, vale más que el romance de juventud. Pasaron las estaciones. En otoño recogíamos hojas secas y las prensábamos en libros antiguos. En invierno caminábamos por el parque con bufandas iguales que alguien en el mirador nos tejió como broma. En primavera llevábamos limonada a los jardineros del condominio y en verano compartíamos paletas de mango en la sombra, como dos niños grandes con arrugas y recuerdos. Una tarde recibí una carta de Emilia, mi nieta, escrita a mano. Decía: «Querida abuela, te extraño, me gusta verte feliz. Papá aún no entiende lo que pasó, pero yo sí. Gracias por enseñarme lo que es la dignidad. ¿Podemos hacer galletas juntas otra vez pronto?». Lloré. No por tristeza, sino por alivio, porque había sembrado algo, porque no todo estaba roto, porque a través de los nietos una nueva generación empezaba a entender el valor de respetar a quienes vinieron antes. Ernesto me acompañó a verla ese sábado. Emilia nos esperaba con un delantal de flores y harina en la nariz. Él se sentó a leer mientras nosotras horneábamos. Luego se acercó, probó una galleta y dijo, sin drama. Emilia lo miró y dijo: «Tú eres el amigo nuevo de la abuela, ¿no?». Él se rió. «Sí, aunque ya no soy tan nuevo, solo más arrugado». Emilia lo aceptó como si siempre hubiera estado ahí, y en ese instante comprendí que no necesitaba recuperar lo que se rompió, solo tenía que construir algo nuevo, desde el cariño, sin exigencias. Al cumplir 71, organizamos una merienda pequeña en el salón común de El Mirador. Mis vecinos trajeron flores, Margarita hizo su infame mousse de limón, Ernesto tocó su vieja armónica y Arturo, el profesor de literatura retirado, leyó un poema que me hizo reír y llorar a la vez. Mis hijos no vinieron, no me sorprendió, pero a las 7 de la tarde, cuando la mayoría ya se iba, alguien llamó a la puerta. Era Luisa, venía sola. Sostenía una caja en las manos. ¿Molesto?, preguntó, sin maquillaje, con ojos húmedos. Negué. La abracé. No por ella, por mí. Dentro de la caja había una carpeta con recetas de mi madre que creía perdidas, una carta escrita con tinta negra y una foto de Francisco con los niños en el jardín. No dije nada, ella tampoco. Solo nos sentamos en silencio un rato y eso bastó. No era perdón, era un gesto. Y a veces los gestos abren más puertas que las palabras. Cuando se fue, Ernesto me miró. ¿Estás bien?, asentí. Estoy viva, estoy en paz. Estoy mejor de lo que imaginé que estaría estada. Hace unos días, caminando por el parque al atardecer, Ernesto y yo nos detuvimos frente al lago. Los patos se deslizaban como siempre, pero el cielo tenía ese tono melocotón que anuncia cambios. Él me tomó la mano. «¿Te das cuenta?», dijo. «Nunca fuimos pareja, pero vivimos como si lo fuéramos, sin pelea, sin promesas, sin final». Sonreí, porque no todo lo valioso necesita título. Algunas cosas solo necesitan vivirse. Me apretó la mano con dulzura y seguimos caminando. Hoy, al escribir estas palabras, lo hago sin buscar aprobación, sin esperar likes ni disculpas tardías. Solo quiero dejar constancia de algo. Nunca es tarde para recuperar tu voz, para elegirte, para empezar de nuevo.
No necesitas que el mundo entienda tus decisiones. Basta con que tú las sientas en paz. Yo, Elena Vargas, menos 71 años, aprendí que la libertad no es estar sola, es estar contigo misma sin miedo. Y si alguna vez te sientes invisible, abandonada, descartada por quienes más amas, recuerda esto: no estás rota, estás redibujándote. Y aún hay tiempo, siempre hay tiempo para elegir, para sanar, para ser tú. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.